La historia no solo recuerda a héroes y líderes, también guarda un lugar oscuro para quienes dejaron tras de sí un legado de miedo y sangre. Existen nombres que estremecen porque nos muestran hasta dónde puede llegar la crueldad humana cuando el poder, la obsesión o la ambición se convierten en armas. Estas son las mujeres que hicieron temblar a sus sociedades, que transformaron el amor en posesión, la fe en tortura y la autoridad en terror. Quizás pienses que conoces la maldad, pero lo que descubrirás aquí podría cambiar tu percepción para siempre. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad apasionada por la historia y la cultura? Aquí descubrirás relatos fascinantes, misterios ancestrales y curiosidades que han dado forma al mundo. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Clara Phillips nació en 1903 en Texas, en un contexto social en el que ser mujer significaba estar sujeta a expectativas estrictas de obediencia, sumisión y control moral. Desde muy joven mostró un carácter fuerte, independiente. Según testigos de su infancia, tenía un temperamento difícil de manejar. No era la niña dócil que se esperaba en aquel tiempo, y su personalidad intensa fue percibida como una señal de rebeldía en una sociedad profundamente conservadora. Esa fuerza de carácter, que algunos admiraban, con los años se transformaría en un rasgo posesivo y peligroso. En su juventud se trasladó a Los Ángeles, buscando escapar de las limitaciones rurales y persiguiendo una vida mejor en la ciudad que prometía oportunidades. Allí conoció a Armer Phillips, con quien se casó. El matrimonio, lejos de ser armonioso, estuvo marcado por celos, discusiones y la obsesión de Clara por tener control absoluto sobre la relación. Quienes convivían cerca de ellos narraban que Clara alternaba momentos de dulzura con explosiones de ira desproporcionadas, siempre motivadas por la sospecha de que Armer la traicionaba. Algunos vecinos afirmaban que cuando Clara miraba fijamente, parecía que no escuchaba nada más, como si el mundo desapareciera y solo quedara la idea fija de su desconfianza. Esa mirada inquietante fue una constante en su vida adulta. La tragedia se desató en 1922, cuando Clara comenzó a sospechar que su esposo mantenía un romance con Alberta Meadows, una joven atractiva de apenas 19 años. En vez de enfrentar la situación con diálogo o separarse, decidió llevar sus celos al extremo. El 12 de julio de ese año, engañó a Alberta para que la acompañara junto con una amiga en un paseo en automóvil. Todo parecía normal hasta que Clara, en un arranque de furia, tomó un martillo y golpeó repetidamente a la joven hasta matarla. La brutalidad del crimen dejó incluso a la policía impactada. El rostro de la víctima estaba irreconocible, y el ensañamiento demostraba que no fue un acto impulsivo aislado, sino la manifestación de un odio y una posesión desbordada. Quizás podrías pensar que fue un arrebato momentáneo, pero la ferocidad con la que actuó revela que en Clara había algo mucho más profundo y perturbador. El juicio fue un espectáculo mediático. La prensa la bautizó como la asesina con martillo, y su caso llenó titulares en todo Estados Unidos. Para una sociedad que aún creía que las mujeres eran incapaces de cometer crímenes tan violentos, Clara fue un choque cultural. Los testimonios recogidos la mostraban como alguien encantadora y seductora en público, pero inestable y agresiva en privado. Una amiga cercana declaró que Clara no soportaba ser reemplazada, prefería destruir antes que perder. Esta frase refleja con exactitud su psicología. Su amor no era afecto, era posesión, y en su mente perder significaba aniquilar. Su vida romántica estaba llena de escándalos. Se decía que Armer había intentado abandonarla en varias ocasiones debido a los celos enfermizos, pero que siempre terminaba volviendo a ella, atrapado entre la atracción y el miedo. En bares y reuniones sociales era conocida por sus escenas violentas cuando alguien se atrevía a dirigir la atención hacia su esposo. Los rumores afirmaban que incluso llegó a amenazar a mujeres que simplemente habían intercambiado palabras con él. En la cárcel, esa misma mezcla de encanto y agresión continuó. Seducía a algunos guardias para obtener favores mínimos y luego se mostraba violenta contra las internas que no le obedecían. La sentencia la condenó a cadena perpetua, pero Clara no se conformó. En diciembre de 1922 logró escapar de prisión y huyó hacia México, y luego a Honduras. Allí vivió por meses bajo una identidad falsa,
retratándose como una mujer tranquila, dedicada y encantadora. Sin embargo, su historia la persiguió, y en 1923 fue recapturada y devuelta a Los Ángeles. Podría parecer que este escape fue un acto de astucia y supervivencia, pero en realidad muestra su patrón de vida. Nunca aceptar las consecuencias, siempre buscar manipular la situación para mantener el control. En los años posteriores, la salud de Clara fue deteriorándose. Pasaba largas temporadas enferma, aislada, con pocas visitas y sin apenas comunicación con el mundo exterior. Quienes compartieron prisión con ella contaron que en las noches murmuraba frases en voz baja, reviviendo una y otra vez aquella tarde fatídica en que mató a Alberta Meadows. Murió en 1969, y su final no tuvo la espectacularidad de sus crímenes. Se apagó lentamente, cargando el peso de un nombre que nunca se borró de los archivos criminales de Estados Unidos. Su historia se convirtió en referencia para criminólogos y psicólogos. Demostró que la violencia extrema no era exclusiva de los hombres, y que los celos podían ser un motor tan destructivo como cualquier ambición política o económica. Entre sus frases más recordadas se encuentra la que habría dicho en prisión: "No me arrepiento de haber amado demasiado, solo lamento que no me creyeran capaz de detenerme a tiempo". Una declaración que revela, al mismo tiempo, su obsesión y su incapacidad de reconocer el horror que desató. Tal vez pienses que el caso de Clara Phillips fue un hecho aislado, un episodio extraño en la historia criminal. Pero lo inquietante es que apenas estamos comenzando, porque lo que viene después nos mostrará mujeres cuya maldad superó lo personal y alcanzó niveles de horror inimaginables. Si Clara te estremeció, espera a conocer a la mujer que convirtió cuerpos en jabón y galletas. Leonarda Cianciulli nació en Montellà, Italia, en 1894, dentro de una familia marcada por tensiones y resentimientos que parecían perseguirla desde su infancia. Su madre nunca aceptó del todo su matrimonio con el padre de Leonarda, y según versiones, llegó incluso a maldecirla, asegurando que su vida estaría llena de desgracias. Esta supuesta maldición, junto con las dificultades económicas y sociales que enfrentó en su niñez, moldearon la psicología de una mujer que viviría obsesionada por la idea de protegerse del infortunio y del destino trágico que creía inevitable. Desde pequeña, quienes la conocieron notaban en ella una personalidad introvertida, con tendencia a la superstición y un fuerte miedo a la pérdida. A medida que crecía, su vida estuvo plagada de tragedias. Se casó con Raffaele Pansardi, un empleado del registro público, contra la voluntad de su madre, lo cual reforzó en ella la idea de que debía vivir a la defensiva, enfrentándose a los designios familiares y a los infortunios que parecían no cesar. Durante su matrimonio tuvo 17 embarazos, pero solo 4 hijos sobrevivieron. Los demás murieron a causa de abortos espontáneos, enfermedades o complicaciones en el parto. Esta seguidilla de muertes la afectó profundamente, generando en su mente una fijación con la protección de sus hijos que, con el tiempo, se volvería enfermiza. Ella misma confesó años después: "Mi amor por mis hijos fue tan grande, que no me importó matar para salvarlos". En los años 30 se trasladó con su familia a Correggio, en la región de Emilia-Romagna, donde abrió una pequeña tienda y se convirtió en una vecina conocida, respetada y hasta querida por muchos. Era descrita como trabajadora, ingeniosa y con un carisma peculiar que la hacía ganarse la confianza de quienes la rodeaban. Pero bajo esa fachada amable había una mujer marcada por el temor constante a perder lo poco que había logrado. En esa época empezó a visitar adivinos y astrólogos. Uno de ellos le dijo que se casaría, tendría hijos, pero todos morirían jóvenes. Otro le aseguró que acabaría en prisión o en un manicomio. Estas predicciones se incrustaron en su mente como verdades inquebrantables, y comenzaron a gobernar su conducta. Lo más inquietante es que, en lugar de huir de esas profecías, Leonarda las aceptó como un destino inevitable, y eso la llevó a construir su propia lógica de supervivencia, una lógica retorcida y aterradora. Cuando su hijo Giuseppe fue llamado al servicio militar en 1939, en plena antesala de la Segunda Guerra Mundial, su miedo llegó al límite. Estaba convencida de que si no hacía algo extraordinario, lo perdería como había perdido a sus otros hijos. En ese contexto,
Leonarda llegó a la conclusión de que debía ofrecer sacrificios humanos como una forma de protección mágica para su familia. El amor maternal se transformó en obsesión, y la obsesión en horror. Su primera víctima fue Faustina Setti, una mujer soltera de edad avanzada que buscaba un marido. Leonarda, con la excusa de ayudarla a encontrar pareja, la convenció de mantener el plan en secreto, y cuando Faustina acudió a su casa, la asesinó a golpes con un hacha en 1939. Después desmembró el cuerpo, lo hirvió en una olla y utilizó la grasa humana para fabricar jabón. La sangre la mezcló con harina y azúcar para hacer galletas que compartió con sus vecinos y hasta con sus propios hijos. Imagina por un momento a los habitantes de Corrello, comiendo tranquilamente galletas caseras, sin saber que el ingrediente principal provenía de un crimen atroz. Poco después, en 1940, asesinó a Francesca Soavi, una maestra de escuela a quien convenció de que conseguiría un trabajo en otra ciudad. El modus operandi fue el mismo: engaño, asesinato, desmembramiento y transformación del cuerpo en productos domésticos. La tercera víctima fue Virginia Cacioppo, una conocida cantante de ópera, a quien prometió un empleo en Florencia. Tras matarla, Leonarda relató que obtuvo un jabón de mejor calidad debido a la pureza de la víctima. Según sus propias palabras, era una mujer hermosa y refinada. Su carne era grasa y blanca. La brutalidad de estos crímenes sorprendía aún más porque Leonarda no actuaba con sadismo gratuito, sino desde una convicción supersticiosa y perversa. Creía sinceramente que con cada sacrificio estaba protegiendo la vida de Giuseppe. Para ella, las muertes no eran asesinatos, sino una especie de ofrenda necesaria. En su psicología se mezclaban el miedo, el amor distorsionado y la superstición, creando una mente capaz de justificar lo injustificable. Los vecinos que la conocieron quedaron atónitos al descubrir la verdad. Durante años habían comprado en su tienda, aceptado sus galletas y hasta confiado sus secretos a aquella mujer amable que siempre ofrecía una sonrisa. Una de sus clientas declaró tras la detención: Leonarda parecía una madre ejemplar, siempre hablaba de lo mucho que amaba a sus hijos, nunca pensé que detrás de esa ternura se escondiera un monstruo. Fue arrestada en 1940 después de que familiares de Virginia Cacioppo denunciaran su desaparición. Durante el juicio, Leonarda no mostró remordimiento. Relató los asesinatos con calma, como si se tratara de una receta de cocina, incluso corrigiendo a los fiscales cuando no describían los procesos con precisión. Su frialdad causó escalofríos entre los presentes. La prensa italiana la bautizó como la saponificadora de Correggio, y su caso se convirtió en uno de los más impactantes de la criminología europea. Fue condenada a 30 años de prisión y 3 años en un manicomio criminal. Allí, lejos de quebrarse, mantuvo la misma actitud desafiante, convencida de que lo había hecho todo por amor. Durante su encierro escribió sus memorias, tituladas Confesiones de una alma amargada, donde relataba con detalle los crímenes y sus motivaciones. Falleció en 1970 en un hospital psiquiátrico en Pozzuoli, a los 76 años. Sus últimos días estuvieron marcados por enfermedades físicas, pero jamás mostró arrepentimiento por lo que había hecho. Lo más perturbador de Leonarda Cianciulli no fue solo el horror de sus crímenes, sino la mezcla entre la maternidad y la barbarie. Creyó que matar a otras mujeres era la forma de salvar a su hijo, y en esa lógica torcida encontró la justificación perfecta. Podrías pensar que nada puede superar semejante atrocidad, pero la historia que viene nos mostrará que incluso la juventud y la apariencia angelical pueden ocultar una de las maldades más perturbadoras jamás vistas. Mira Hindley nació el 23 de julio de 1942 en Crumpsall, un suburbio de clase trabajadora en Manchester, Inglaterra. Su infancia no fue sencilla. Su padre, Bob Hindley, veterano de la Segunda Guerra Mundial, sufría de alcoholismo y tenía un carácter violento. Los vecinos recordaban cómo los gritos y peleas eran frecuentes en la casa de los Hindley. Su madre, Nellie, era descrita como una mujer sometida y poco afectuosa, lo que hizo que Mira creciera sin una base sólida de afecto familiar. A los 5 años, para escapar de ese ambiente, Mira pasaba mucho tiempo en casa de su abuela, donde encontraba algo de estabilidad.
Esa infancia marcada por la dureza y la falta de cariño se reflejaría más tarde en una personalidad que buscaba con desesperación atención, aprobación, sobre todo, control emocional. En la escuela era vista como una niña aplicada, aunque no sobresaliente. Sus maestros señalaban que era obediente, pero distante. No mostraba grandes ambiciones y parecía siempre en busca de encajar. Al llegar a la adolescencia, Mira abandonó los estudios a los 15 años y comenzó a trabajar como mecanógrafa en una empresa de ingeniería eléctrica. Era una joven común, sin lujos, que disfrutaba de deportes como la natación y el tenis. Sus amigos de esa época la describían como seria, reservada y leal, aunque con tendencia a la inseguridad. Podría parecer que estábamos ante la vida corriente de una muchacha trabajadora, pero lo que vendría después cambiaría para siempre su destino y el de muchas familias en Inglaterra. El punto de quiebre ocurrió en 1961, cuando conoció a Ian Brady, un compañero de trabajo mayor que ella, de pasado turbulento y una personalidad dominante. Brady estaba obsesionado con el nazismo, el sadismo y la literatura violenta, y supo captar la vulnerabilidad emocional de Mira. Desde el inicio, Mira quedó atrapada en una mezcla de fascinación y miedo. Lo veía como alguien fuerte, inteligente y con una visión distinta del mundo. Pronto, su relación se convirtió en una unión tóxica donde el amor estaba entrelazado con la violencia. Una amiga de Mira declaró más tarde: cuando estaba con Brady, era como si se transformara. Ya no pensaba por sí misma, todo giraba alrededor de él. Bajo su influencia, Mira comenzó a cambiar su apariencia. Se decoloró el cabello hasta un rubio platinado, usaba maquillaje fuerte y adoptó un estilo que, según Brady, realzaba su atractivo. Esa transformación externa reflejaba lo que pasaba en su interior. Estaba dejando de ser una joven insegura para convertirse en cómplice de las fantasías oscuras de su pareja. Fue Ian quien la convenció de que podían experimentar el poder supremo, decidir sobre la vida y la muerte de otros. Mira aceptó, convencida de que su entrega absoluta era la prueba definitiva de amor. Entre 1963 y 1965, ambos llevaron a cabo los asesinatos que conmocionarían al Reino Unido, conocidos como los Moores Murders. Sus víctimas fueron 5 menores de entre 10 y 17 años. Mira tenía un papel crucial. Era ella quien, con su aspecto confiable y voz suave, atraía a los niños para ganarse su confianza. Uno de los casos más desgarradores fue el de Leslie Ann Downey, una niña de apenas 10 años. Mira la llevó a su casa bajo la promesa de ayudarla a encontrar el camino de regreso, y allí participó en su secuestro, tortura y asesinato. La prueba más espeluznante fue la grabación encontrada por la policía, donde se escucha a la pequeña llorando y suplicando, mientras Mira le habla con un tono maternal, mezclando calma y crueldad. Esa cinta se convirtió en uno de los documentos más perturbadores presentados en un juicio británico. Psicológicamente, Mira desarrolló un patrón de dependencia absoluta hacia Brady. No era solo una cómplice pasiva, estaba dispuesta a todo por mantener su aprobación. Esa sumisión se combinaba con un componente activo de crueldad. Disfrutaba la sensación de poder que le daba ser parte de algo prohibido y mortal. Estudios posteriores en criminología señalaron que Mira encajaba en el perfil de las murderous accomplices, mujeres que encuentran en la pareja un motor para desplegar impulsos oscuros latentes. La sociedad británica quedó horrorizada cuando en 1965 se destapó la verdad. La policía descubrió los cuerpos enterrados en Saddleworth Moor, y las fotografías de Mira, con su cabello rubio y mirada fría, se volvieron el rostro del mal en los tabloides. La contradicción entre su apariencia angelical y la brutalidad de sus actos generó un rechazo visceral. La prensa la apodó la mujer más malvada de Inglaterra. Una vecina, al enterarse de los crímenes, declaró: «Nunca pensé que esa muchacha educada, que saludaba cada mañana, podía esconder algo tan monstruoso». Su relación con Ian Brady fue en sí misma un escándalo. Se intercambiaban cartas apasionadas desde prisión, con un lenguaje cargado de violencia y erotismo. Sus palabras revelaban que el amor entre ambos estaba impregnado de un deseo de control y dominación que trascendía lo físico. Años después, Mira intentó distanciarse de Brady, alegando que había sido manipulada,
pero para la opinión pública era imposible separar su responsabilidad. Durante décadas, Mira se convirtió en el blanco del odio colectivo. Cada vez que solicitaba libertad condicional, las familias de las víctimas iniciaban campañas masivas para impedirlo. Especialmente destacaba Winnie Johnson, madre de Kate Bennett, cuyo cuerpo nunca fue hallado. Winnie pasó su vida exigiendo que Mira revelara el lugar de enterramiento, pero Hindley murió sin dar esa información, dejando un dolor inconcluso que aún pesa sobre la memoria británica. En prisión, Mira mostraba un comportamiento calculador. Sabía manipular a guardias y reclusas, mostrando un lado colaborador cuando le convenía. Varias internas declararon que podía ser encantadora en momentos, pero que su frialdad resultaba inquietante, como si siempre estuviera interpretando un papel. A finales de los años 90, su salud empeoró. Sufrió un derrame cerebral en 1999 y otros problemas cardíacos. Murió el 15 de noviembre de 2002 en el hospital de West Suffolk, bajo custodia, a los 60 años. Su muerte fue recibida con alivio por gran parte de la sociedad. Sin embargo, incluso en sus últimos días, nunca mostró un arrepentimiento claro ni ofreció paz a las familias de las víctimas. El caso de Mira Hindley sigue siendo estudiado en criminología como uno de los ejemplos más notorios de cómo la combinación de dependencia emocional, manipulación psicológica y predisposición a la violencia puede crear un monstruo en apariencia improbable. Griselda Blanco nació el 15 de febrero de 1943 en Cartagena de Indias, Colombia, en un entorno marcado por la pobreza extrema y la violencia callejera. Su madre, Ana Lucía Restrepo, la llevó a Medellín siendo aún una niña, donde Griselda creció en barrios marginales dominados por la delincuencia. Desde pequeña mostró un carácter desafiante y una capacidad para imponerse en ambientes hostiles. Las versiones sobre su infancia son turbias. Algunos vecinos aseguraban que ya desde los 11 o 12 años participaba en pequeños robos y que era conocida por su dureza. Una leyenda popular afirma que a los 11 años secuestró a un niño rico de Medellín y lo asesinó después de que su familia no pagara el rescate. Podría parecer solo un mito, pero lo cierto es que incluso las historias no comprobadas contribuyeron a construir la imagen de una niña que desde temprano estaba destinada a ser temida. Su adolescencia estuvo marcada por la prostitución, los robos y la cercanía con pandillas que operaban en Medellín. A los 14 años abandonó su hogar definitivamente, escapando de los maltratos de su madre. Esa ruptura la convirtió en una joven sin vínculos familiares sólidos, pero con una determinación feroz por sobrevivir en un mundo en el que la vida humana valía poco. Su psicología ya mostraba un rasgo que la acompañaría toda la vida: la ausencia total de culpa y la disposición a usar la violencia como herramienta de poder. En la década de 1960 se casó con Carlos Trujillo, un falsificador con el que tuvo 3 hijos. La relación fue tormentosa y violenta, y terminó de manera sangrienta. Trujillo fue asesinado en circunstancias sospechosas, y muchos señalaron a la propia Griselda como la responsable. Posteriormente se casó con Alberto Bravo, un narcotraficante con quien comenzó a introducirse en el negocio de la cocaína. Con él viajó a Nueva York, donde establecieron una red de tráfico que enviaba droga desde Colombia a Estados Unidos, escondida en compartimentos de ropa y hasta en sostenes diseñados especialmente para transportar cocaína. El matrimonio con Bravo terminó en 1975 en un episodio brutal. Según se cuenta, Griselda lo enfrentó en Bogotá acusándolo de quedarse con parte de las ganancias del negocio. La discusión terminó a balazos en un estacionamiento. Bravo murió de varios disparos, mientras que Griselda, aunque herida, salió con vida. Desde entonces fue conocida como la Viuda Negra, porque no solo sobrevivía a sus maridos, sino que cada muerte parecía fortalecer su poder. Su ascenso en el mundo del narcotráfico fue meteórico. A finales de los años 70 y principios de los 80, Griselda Blanco controlaba gran parte del tráfico de cocaína hacia Miami. Era una pionera en el negocio, adelantándose incluso a los grandes carteles colombianos que después dominarían la escena. Su capacidad de organización, combinada con una crueldad despiadada, la hicieron respetada y temida. No dudaba en mandar a matar a rivales, socios sospechosos de traición e incluso amantes.
Una frase que se le atribuye refleja su manera de ver la vida. Prefiero una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos. La psicología de Griselda era una mezcla de frialdad estratégica y violencia irracional. Era capaz de planear rutas complejas de narcotráfico, pero también de ordenar asesinatos por caprichos personales. Se decía que disfrutaba viendo a sus enemigos caer, y que a veces asistía disfrazada a los velorios de sus víctimas para comprobar que estaban realmente muertos. Sus sicarios narraban que podía mostrarse encantadora un momento y al siguiente ordenar una masacre. Entre los años 1979 y 1981, Miami vivió la llamada Guerra de la Cocaína, una ola de violencia que transformó la ciudad. Griselda estaba en el centro de esa tormenta. Ordenaba ejecuciones en plena luz del día, en centros comerciales y restaurantes, usando a motociclistas armados que se convirtieron en su sello criminal. La prensa la apodó la madrina de la cocaína, y el FBI llegó a vincularla con más de 200 asesinatos. Su poder económico era gigantesco. Se calcula que llegó a ganar más de $80 millones al mes. Su vida amorosa seguía el mismo patrón de violencia. Tras la muerte de Bravo, se casó con Darío Sepúlveda, con quien tuvo un hijo, Michael Corleone Blanco. Sí, llamado así por el personaje del Padrino. La relación terminó de nuevo en tragedia. Sepúlveda fue asesinado en 1983 en Medellín, y aunque nunca se probó, todo apuntaba a Griselda como autora intelectual. La percepción social sobre ella era dual. Para sus socios y enemigos era un demonio implacable. Para algunos sectores en Colombia, en cambio, representaba la figura de una mujer que había roto esquemas en un mundo dominado por hombres. Incluso entre las mujeres pobres de Medellín circulaban historias que la mostraban como alguien admirable por haber alcanzado tanto poder. Sin embargo, la realidad era que su imperio estaba construido sobre cadáveres. Fue arrestada en 1985 en Irvine, California, y condenada a más de 15 años de prisión por tráfico de drogas. Durante su tiempo en prisión, el mito de Griselda creció. Sobrevivió a intentos de asesinato, planeó negocios desde dentro y mantuvo su aura de madrina intacta. A finales de los 90 enfrentó nuevos cargos por asesinato, pero por errores en el proceso judicial, nunca recibió la pena máxima. En 2004 fue deportada a Colombia tras cumplir 19 años de condena en Estados Unidos. Sus últimos años en Medellín fueron más tranquilos en apariencia, pero no logró escapar de su destino. El 3 de septiembre de 2012, a los 69 años, fue asesinada por sicarios en una carnicería del barrio Belén. El método fue simbólico. Un par de hombres en motocicleta la acribillaron, replicando el mismo estilo que ella había popularizado décadas atrás. Para muchos, ese final fue una especie de justicia poética. Griselda murió bajo la misma violencia que había desatado. El legado de Griselda Blanco sigue vivo. Su vida ha sido objeto de documentales, series y películas. Fue la primera mujer en alcanzar las cúpulas del narcotráfico internacional y demostró que el poder en el crimen no estaba reservado a los hombres. Sin embargo, su nombre también quedó marcado como el de una de las figuras más despiadadas, capaz de borrar cualquier límite entre lo personal y lo criminal. Podrías pensar que la historia de Griselda es insuperable en brutalidad, pero lo que viene nos llevará al siglo XIX, donde una mujer transformó la mesa familiar en un campo de exterminio silencioso, envenenando a quienes más confiaban en ella. Mary Ann Cotton nació el 31 de octubre de 1832 en Low Morsley, un pequeño pueblo minero en el condado de Durham, Inglaterra. Creció en una familia trabajadora, hija de un minero del carbón llamado Michael Robson y de Margaret Lonsale. Desde muy pequeña conoció la dureza de la vida en las minas, la pobreza y la fragilidad de la existencia. A los 8 años sufrió la pérdida más importante de su niñez, la muerte de su padre en un accidente minero. Ese suceso marcó su carácter y la dejó en una situación vulnerable. Con la familia en apuros económicos, su madre se volvió a casar, pero Mary Ann nunca se llevó bien con su padrastro, lo que la llevó a salir de casa a temprana edad. Era descrita como una joven de apariencia dulce, con un rostro delicado y modales educados. Los vecinos aseguraban que tenía una capacidad para inspirar confianza y simpatía, lo cual la ayudó en los años siguientes. Sin embargo,
Detrás de esa fachada amable se gestaba una mujer pragmática, ambiciosa y con una capacidad fría para manipular situaciones. Sus primeros trabajos fueron como costurera y enfermera, oficios que la acercaron a la vida doméstica y a los cuidados de la salud, conocimientos que luego emplearía de una manera siniestra. Podría parecer una mujer común en medio de las penurias del siglo XIX, pero lo que hizo después reveló que su dulzura era solo un disfraz que ocultaba un patrón de muerte. En 1852, con 20 años, se casó con William Mowbray, un trabajador de barcos. Con él tuvo entre 8 y 11 hijos, aunque la mayoría murió en la infancia. La mortalidad infantil en la época era alta, pero lo extraño era que casi todos sus hijos morían con síntomas de dolor abdominal y vómitos típicos del envenenamiento por arsénico. Ya desde estos años, Mary Ann empezaba a trazar un patrón. Cobraba seguros de vida y pensiones tras la muerte de sus familiares. Cuando William murió en 1865, supuestamente de problemas intestinales, ella cobró una póliza de seguro. A partir de entonces, sus matrimonios y relaciones sentimentales se convirtieron en una cadena de muertes sospechosas. En 1865 se casó con George Ward, un ingeniero. Ward murió menos de un año después con síntomas similares a los de Mowbray, dejando a Mary Ann nuevamente con dinero de seguros. En 1867 volvió a casarse, esta vez con James Robinson, un viudo con hijos. Curiosamente, varios de los niños de Robinson murieron tras la llegada de Mary Ann a la casa. El matrimonio no prosperó, y Robinson la acusó de intentar robarle. En 1870 se casó con Frederick Cotton, un minero viudo con 3 hijos. Fue en este punto que Mary Ann adoptó el apellido Cotton, con el que pasaría a la historia. Pronto, Frederick murió en circunstancias sospechosas, al igual que 2 de sus hijos. Mary Ann se quedó con el hijo menor, Charles Edward, y con el dinero de los seguros. Pero incluso ese niño estaba destinado a un final trágico. Imagina la percepción de sus vecinos, cada hombre que se casaba con ella, cada hijo que criaba, cada familiar que la rodeaba parecía tener un destino fatal. Era como si una nube negra acompañara a Mary Ann, aunque lo que nadie imaginaba era que esa nube llevaba el nombre de arsénico. El patrón se repitió al menos 4 veces. Un matrimonio, hijos o hijastros que morían, y el cobro de pólizas de seguro. En total, se estima que Mary Ann Cotton envenenó con arsénico a más de 21 personas, incluyendo a 11 de sus hijos, 3 esposos, un amante y su propia madre. Sus víctimas morían lentamente, en medio de vómitos, calambres y dolores insoportables. La frialdad con que observaba esas muertes es uno de los rasgos más perturbadores de su psicología. No veía en esas personas a seres queridos, sino a medios para obtener beneficios económicos. Las sospechas comenzaron a crecer entre los médicos y vecinos. En 1872, cuando murió Charles Edward, el hijo que le quedaba, un médico decidió investigar. Se ordenó una autopsia y se encontró arsénico en su cuerpo. La policía exhumó otros cadáveres relacionados con Mary Ann, y en todos se detectaron restos del veneno. Fue arrestada en 1873 y llevada a juicio en Durham. El juicio de Mary Ann Cotton fue un evento sensacional en la Inglaterra victoriana. La prensa la presentó como la primera gran asesina en serie del país, y los periódicos vendieron miles de ejemplares con su historia. Durante el proceso, se mostró tranquila, con una actitud casi desafiante. Algunos testigos recordaban que decía frases como: "No hay pruebas de que yo lo haya hecho o todos tenemos nuestro destino". Lo cierto es que la evidencia química era abrumadora, y en marzo de 1873 fue declarada culpable del asesinato de su hijastro Charles Edward. El 24 de marzo de 1873, Mary Ann Cotton fue ejecutada en la horca en Durham. Su muerte fue lenta y torpe. El verdugo calculó mal la caída, lo que hizo que muriera por estrangulamiento en lugar de desnucamiento inmediato. Los testigos narraron que tardó varios minutos en morir, una ironía cruel para alguien que había causado la muerte de tantos con venenos dolorosos. La figura de Mary Ann Cotton dejó un legado siniestro. Se convirtió en un caso de estudio para la criminología, porque demostró cómo una mujer podía usar los roles domésticos, la madre, la esposa, la cuidadora, como armas letales.
Su nombre quedó grabado como símbolo de la traición más íntima. El veneno en la mesa familiar. Canciones infantiles de la época incluso hacían referencia a ella, como una forma de advertencia para las generaciones futuras. Podrías pensar que no existe mayor horror que el de una madre que envenena a sus propios hijos, pero la siguiente historia nos lleva a un escenario aún más macabro. El de una reina que convirtió a todo un pueblo en víctima de sus caprichos y sembró la muerte en una isla entera. Ranavalona nació en 1778 en un pequeño poblado de Madagascar, en tiempos en que la isla estaba dividida en reinos tribales en constante guerra por el control del poder. Su nombre original era Ramavo, hija de un jefe de clan aliado del rey Andriansimitoviaminandriandeive. Según la tradición, su padre salvó la vida del futuro rey Andrianampuenimerina, quien, en gratitud, prometió que la joven sería entregada en matrimonio a su hijo Radama. Ese pacto cambió su destino. De ser una muchacha común pasó a convertirse en una pieza clave en la política de la isla. En 1828, cuando Radama murió sin dejar descendencia reconocida, Ramavo supo que era su momento. Astuta y ambiciosa, se movió rápidamente entre los clanes y jefes militares, asegurando apoyos y eliminando rivales. Con apenas 50 años, se proclamó reina bajo el nombre de Ranavalona. Los cronistas de la época describen aquel ascenso como un acto de audacia. Una mujer que había pasado de ser una consorte secundaria a convertirse en la figura más poderosa de Madagascar. Desde el inicio, dejó claro que no pensaba ser una reina decorativa. Su reinado, 1828-1861, se convirtió en uno de los más sangrientos y controvertidos de África. Ranavalona implementó una política de aislamiento frente a Europa, expulsó a muchos extranjeros y prohibió la influencia cristiana en la isla. Lo que podría verse como un intento de preservar la independencia cultural, pronto se transformó en una persecución brutal. Miles de conversos al cristianismo fueron ejecutados, esclavizados o sometidos a torturas. La reina consideraba que aceptar otra fe era una traición a las tradiciones malgaches y una amenaza directa a su poder. Uno de los métodos de castigo más temidos de su reinado fue la urdil del Tangena, una prueba ritual en la que los acusados de traición debían ingerir el veneno del árbol Tangena. Quien sobrevivía era considerado inocente, pero la mayoría moría en el proceso. Se calcula que solo con este método, cerca de 3.000 personas murieron cada año durante su reinado. En total, más de 100.000 personas pudieron haber muerto bajo esta práctica, convirtiéndola en uno de los regímenes más letales de su época. Podrías pensar que estas pruebas eran simples supersticiones, pero en realidad eran un instrumento de control político. Servían para infundir terror y demostrar que la reina tenía el poder absoluto sobre la vida y la muerte. La psicología de Ranavalona estaba marcada por una mezcla de paranoia y necesidad de control. Habiendo llegado al poder en un entorno hostil y dominado por hombres, siempre temió perderlo. Esa obsesión la llevó a desconfiar incluso de sus consejeros más cercanos y a ordenar ejecuciones preventivas de supuestos conspiradores. Los diplomáticos europeos que la visitaban la describían como una mujer de mirada dura, con un temperamento impredecible. Podía mostrarse hospitalaria en banquetes, al día siguiente, firmar la condena a muerte de los mismos invitados. En lo personal, Ranavalona mantuvo múltiples relaciones y amantes, lo que alimentó los rumores en la corte. Algunos cronistas afirmaban que usaba a sus romances como una forma de premiar y castigar a oficiales, y que ninguno estaba a salvo de caer en desgracia. Si un amante perdía su favor, podía terminar en prisión o directamente ejecutado. Esta conducta generó escándalos en la corte y en los relatos europeos, que la describían como una soberana libertina y despiadada. El pueblo malgache vivía dividido frente a su figura. Algunos la veían como una defensora de las tradiciones frente a la colonización europea. Otros la percibían como una tirana sanguinaria que redujo la población de la isla a la mitad. Se estima que durante sus 33 años de reinado, la población de Madagascar pasó de unos 5 millones a apenas 2,5 millones de personas debido a ejecuciones, hambrunas, trabajos forzados y persecuciones. En sus últimos años, Ranavalona seguía ejerciendo un control férreo. Tenía más de 80 años y aún presidía ceremonias y juicios. Sin embargo,
Su salud comenzó a deteriorarse. Pasaba largas horas en palacio, rodeada de sirvientes y consejeros que la temían más que la respetaban. Murió el 16 de agosto de 1861 en el Palacio de Manjacameadana, en Antananarivo, a los 83 años. Sus últimos días estuvieron rodeados de rumores. Algunos decían que deliraba recordando las miles de ejecuciones que había ordenado. Otros aseguraban que murió convencida de haber salvado a Madagascar de los europeos. Su muerte fue recibida con alivio tanto en la isla como en Europa. Su hijo, Radama II, subió al trono con la intención de abrir el país al exterior y poner fin al terror. Sin embargo, el legado de Ranavalona sigue siendo objeto de debate. Para algunos fue una líder que defendió la soberanía malgache, pero para la mayoría quedó como un símbolo de crueldad, fanatismo y paranoia. Si la historia de Ranavalona nos muestra cómo la ambición y el miedo al poder pueden arrasar con un pueblo entero, lo que veremos a continuación nos llevará a otro escenario aún más oscuro: los campos de concentración nazis, donde una mujer llamada Ilse Koch convirtió la barbarie en un espectáculo macabro. Ilse Koch nació el 22 de septiembre de 1906 en Dresde, Alemania, en el seno de una familia de clase trabajadora. Su padre era capataz de una fábrica y su madre se dedicaba a las labores del hogar. A diferencia de muchas de las mujeres de su entorno, Ilse tuvo acceso a una educación secundaria completa, lo que le permitió desempeñarse como secretaria y bibliotecaria en sus primeros años de juventud. Quienes la conocieron en esa etapa la describían como una joven inteligente, meticulosa y con cierto aire de superioridad que la hacía destacar entre sus pares. Podría pensarse que su vida seguiría el camino convencional de una joven alemana de principios del siglo XX, pero su entrada en la política nazi transformaría ese destino en una historia marcada por la crueldad. En 1934, con apenas 28 años, se unió al Partido Nacionalsocialista Alemán, NSDAP, atraída por el discurso de Adolf Hitler y por la oportunidad de ascender socialmente en un país convulsionado por la crisis económica. Ese mismo año conoció a Karl Otto Koch, un oficial de las SS con el que se casaría poco después. El matrimonio con Karl fue decisivo para su vida. Juntos se convirtieron en una pareja temida dentro de la maquinaria nazi, especialmente en los campos de concentración. Ilse Koch pasó a ser conocida como la bruja de Buchenwald y más tarde como la perra de Buchenwald. Su reputación surgió de los testimonios de sobrevivientes que la describieron como una mujer que no solo apoyaba, sino que disfrutaba activamente de las torturas aplicadas a los prisioneros. Una de las acusaciones más perturbadoras fue que coleccionaba objetos hechos con piel humana tatuada de los internos asesinados. Se decía que ordenaba seleccionar a los prisioneros con tatuajes llamativos para luego desollarlos y convertir esa piel en pantallas de lámparas, encuadernaciones e incluso guantes. Aunque algunos historiadores han señalado que no todas esas acusaciones fueron probadas en juicio, el mito se consolidó en la memoria colectiva como prueba del sadismo con que actuaba. La psicología de Ilse mostraba una personalidad narcisista y cruel. Varios testigos afirmaron que montaba a caballo por el campo de concentración de Buchenwald, golpeando a prisioneros con su látigo y ordenando ejecuciones arbitrarias. Otras veces, simplemente observaba las torturas desde lejos, disfrutando de la humillación ajena. Una sobreviviente relató: cuando Ilse aparecía en el campo, el miedo era peor que el hambre. Su mirada era más fría que las balas. La percepción de Ilse dentro de la jerarquía nazi también fue ambivalente. Mientras algunos oficiales la admiraban por su lealtad y su disposición a colaborar con el régimen, otros la criticaban por el lujo ostentoso en el que vivía junto a su esposo, financiado con dinero robado de los prisioneros. Los escándalos de corrupción y enriquecimiento ilícito de los Koch terminaron llamando la atención de las SS. Y en 1943 Karl Otto Koch fue arrestado y ejecutado por corrupción y asesinato de internos sin autorización oficial. Ilse, aunque también investigada, logró evitar la ejecución. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Ilse fue capturada por las fuerzas estadounidenses en 1945. Su juicio fue uno de los más mediáticos de la posguerra, no solo por la gravedad de los crímenes, sino porque desafiaba la percepción de que la barbarie nazi había sido exclusivamente masculina. Durante el proceso,
Ilse negó haber fabricado objetos con piel humana, pero los testimonios de decenas de sobrevivientes la hundieron. Fue condenada en 1947 a cadena perpetua. Su vida en prisión fue igualmente polémica. Se supo que tuvo un hijo en 1947, concebido con un oficial estadounidense mientras estaba bajo custodia previa al juicio. El niño fue entregado a una familia adoptiva, y años más tarde, cuando ya era adulto, buscó a su madre en prisión, solo para descubrir la magnitud de los crímenes por los que había sido condenada. Esta revelación lo marcó profundamente y añadió un capítulo más a la trágica historia de Ilse. Los guardias de la prisión describían a Ilse como una mujer arrogante, que se consideraba víctima de la propaganda aliada. Pasaba largas horas escribiendo cartas en las que defendía su inocencia, aunque nunca mostró verdadero arrepentimiento. Con el paso de los años, su salud mental se deterioró. Fue trasladada en varias ocasiones a instituciones psiquiátricas, donde los médicos señalaron que sufría de depresión severa y trastornos perennes. El 1 de septiembre de 1967, Ilse Koch fue encontrada muerta en su celda en la prisión de Aichach, Baviera. Se había ahorcado con una sábana. Sus últimos días estuvieron marcados por el aislamiento y la desesperación. Tenía 60 años, y llevaba más de 2 décadas presa. Su suicidio fue interpretado por muchos como un intento final de escapar del juicio moral de la historia, aunque lo cierto es que su nombre ya estaba escrito en las páginas más oscuras de la humanidad. Ilse Koch quedó en la memoria como uno de los símbolos del sadismo nazi. Para algunos historiadores, fue el ejemplo de cómo el poder absoluto corrompe y saca lo peor de las personas. Para otros, la encarnación de una maldad que no necesitaba órdenes, porque surgía de su propia voluntad. Podrías pensar que la brutalidad de Ilse es insuperable, pero la historia que sigue nos lleva a otra figura femenina igualmente perturbadora, una joven de apenas 22 años que, en los campos de Auschwitz y Bergen-Belsen, se ganó el apodo de la Bestia de Belsen. Irma Ida Ilse Grese nació el 7 de octubre de 1923 en Gurechen, una pequeña localidad rural de Alemania. Era hija de Alfred y Berta Grese, una familia trabajadora de clase baja que se ganaba la vida modestamente. Su madre se suicidó cuando Irma tenía apenas 13 años, un hecho que marcó profundamente su infancia y que la dejó emocionalmente desamparada. Desde entonces, la relación con su padre fue distante. Él la recriminaba constantemente y se mostraba frío, mientras Irma buscaba en vano una figura de afecto y reconocimiento. Esa carencia afectiva, sumada a un entorno social cada vez más radicalizado por el nazismo, contribuyó a moldear una personalidad insegura, fácilmente influenciable y vulnerable al adoctrinamiento. Podría parecer la historia de una joven rota por la tragedia familiar, pero lo inquietante es cómo ese vacío emocional se transformó en crueldad extrema. En su adolescencia, Irma intentó seguir estudios de enfermería, pero fue rechazada en varias ocasiones debido a su falta de formación académica. Trabajó en una lechería y en fábricas menores, pero no lograba encontrar estabilidad. En ese contexto, con 19 años, se unió al servicio auxiliar femenino de las SS, Schutzstaffel, ingresando en 1942 a los cuerpos de vigilancia. Para ella, fue una oportunidad de escapar de la pobreza y obtener un estatus que nunca habría alcanzado en la vida civil. Lo que comenzó como una salida laboral, pronto se convirtió en un camino de horror. Fue destinada inicialmente al campo de Ravensbrück, y en 1943 trasladada a Auschwitz-Birkenau. Allí, a sus apenas 20 años, comenzó a ganar una reputación temible. Los prisioneros la apodaron la Bestia de Auschwitz o la Hiena de Auschwitz, debido a la crueldad con la que trataba a los internos. Sus métodos incluían golpear con látigos a mujeres y niños, soltar perros sobre los prisioneros y seleccionar personalmente a personas para ser enviadas a las cámaras de gas. Testigos aseguraban que Irma mostraba una frialdad escalofriante al señalar a quienes serían ejecutados, muchas veces acompañada de una sonrisa. La psicología de Irma es uno de los aspectos más analizados por historiadores y criminólogos. No mostraba los rasgos de una sádica adulta endurecida por la vida, sino de una joven que parecía disfrutar el poder repentino que tenía sobre miles de vidas. Era descrita como atractiva, rubia, de ojos azules,
con un aire juvenil que contrastaba brutalmente con sus actos. Algunos prisioneros relataban que esa contradicción era lo más aterrador. Parecía una chica normal, hasta bonita, pero detrás de esa cara había una asesina sin compasión. En Auschwitz, Irma ascendió rápidamente hasta convertirse en Oberaufseherin, guardiana superior, responsable de supervisar a otras celadoras. Su reputación de violencia física y psicológica creció. Usaba botas altas y látigos como símbolos de autoridad, y era conocida por castigar incluso por pequeñas faltas, como caminar lento o mirar a un guardia a los ojos. Una sobreviviente polaca afirmó: lo más terrible no eran los golpes, sino la indiferencia de su mirada. Era como si disfrutara cada gesto de sufrimiento. En 1945, cuando los nazis comenzaron a evacuar Auschwitz ante el avance soviético, Irma fue trasladada a Bergen-Belsen. Allí, las condiciones eran infernales. Miles de prisioneros se encontraban hacinados, hambrientos y enfermos. En ese entorno, su crueldad alcanzó nuevos niveles. Se la acusó de negar alimentos, impedir el acceso a medicinas y organizar palizas colectivas. A sus 22 años, Irma se había convertido en un símbolo viviente del sadismo nazi. Su captura se produjo en abril de 1945, cuando las tropas británicas liberaron Bergen-Belsen. Fue arrestada junto a otros guardias y llevada a juicio en el famoso proceso de Belsen, donde se la presentó como una de las principales responsables de los crímenes cometidos en los campos. Durante el juicio, Irma mostró una actitud fría, negando los cargos más graves, aunque decenas de testigos la señalaron directamente. Su juventud y apariencia impactaban tanto como sus crímenes. La sociedad británica no podía comprender cómo una mujer tan joven había encarnado tanta crueldad. El 17 de septiembre de 1945 fue condenada a muerte. En la prisión, antes de su ejecución, se mostró calmada y sin muestras de remordimiento. Pasaba el tiempo leyendo la Biblia y conversando con los guardias, quienes aseguraban que parecía más resignada que arrepentida. El 13 de diciembre de 1945, a las 9:34 de la mañana, Irma Grese fue ejecutada en la horca en Hamelin, junto a otras guardianas nazis. Tenía solo 22 años. Sus últimas palabras, según el verdugo Albert Pierrepoint, fueron «Schnell», rápido, pronunciadas con firmeza antes de que se abriera la trampilla. El caso de Irma Grese dejó una huella imborrable en la memoria de la posguerra. Representó cómo el adoctrinamiento, la juventud y la ambición de poder podían combinarse en una figura que desafiaba las nociones tradicionales de maldad. Su historia sigue siendo estudiada como un ejemplo de hasta dónde puede llegar la crueldad cuando se une a la obediencia ciega y al deseo de poder. Podrías pensar que nada puede superar la imagen de una joven convertida en verdugo, pero lo que viene nos traslada a la Rusia del siglo XVIII, donde una noble llamada Daria Saltykova hizo de la tortura y el asesinato su pasatiempo más macabro. Daria Nikolayevna Saltykova nació en 1730 en el seno de una de las familias nobles más influyentes de Moscú. Era hija de terratenientes con amplias posesiones. Desde joven, fue educada dentro de un ambiente de privilegio y poder. Su apellido Saltykova estaba vinculado con linajes cercanos a la corte, lo que le dio acceso a los círculos más exclusivos de la aristocracia rusa. Creció rodeada de lujos, sirvientes y comodidades, pero también en un entorno donde el abuso hacia los siervos era aceptado como parte del orden social. Ese contexto marcó su mentalidad y reforzó una sensación de superioridad absoluta sobre quienes la rodeaban. A los 20 años se casó con Gleb Saltykov, miembro de una de las familias más prominentes de Rusia. Con él tuvo 2 hijos y vivió en una enorme hacienda cerca de Moscú. Sin embargo, en 1756 quedó viuda, un acontecimiento que la dejó como única dueña de una vasta fortuna y con pleno control sobre decenas de siervos. Fue en ese momento cuando su personalidad mostró el lado más oscuro. Lo que en otras mujeres de su estatus podía convertirse en un rol filantrópico o de administración, en Daria se transformó en un reinado de terror. Entre 1756 y 1762, comenzaron a circular rumores en los pueblos cercanos sobre su comportamiento sádico hacia los sirvientes. Se decía que golpeaba brutalmente a las jóvenes que trabajaban en la casa.
muchas veces con látigos, troncos o incluso hierros candentes. Otras veces las exponía a temperaturas extremas, dejándolas desnudas en el frío del invierno hasta que desfallecían. Sus ataques eran impredecibles. Una mirada desviada, un error doméstico o incluso un gesto de cansancio podían ser motivos para un castigo mortal. Podrías pensar que eran simples rumores de campesinos contra una noble, pero los registros judiciales muestran que más de 100 siervos murieron bajo sus manos o a causa de sus castigos. La psicología de Daria revela un perfil de sadismo extremo. No se trataba de asesinatos motivados por dinero, venganza o poder político, sino por una gratificación personal al ejercer violencia. Testigos declararon que muchas veces reía durante las golpizas y que después se mostraba satisfecha, como si el sufrimiento ajeno le produjera placer. Ese rasgo la diferencia de otras criminales históricas. Mientras algunas mataban por beneficio o estrategia, Daria lo hacía por deleite. Los testimonios de siervos sobrevivientes fueron aterradores. Una mujer aseguró que vio cómo Daria arrastraba a una joven por el cabello hasta romperle el cráneo contra el suelo. Otro relató que la obligaba a permanecer de pie durante horas en posiciones imposibles hasta perder el conocimiento. Algunos vecinos declaraban: era peor que la peste. Cuando se enfurecía, nadie podía salvarte. Ese miedo colectivo creó una atmósfera de silencio en torno a la hacienda. Los sirvientes obedecían sin rechistar, sabiendo que cualquier error podía costarles la vida. A pesar de su crueldad, la nobleza rusa fue tolerante con sus actos durante varios años. Su apellido y conexiones la protegían. Sin embargo, las denuncias comenzaron a acumularse, especialmente de familias de siervos que habían perdido a hijas jóvenes al entrar a trabajar en la hacienda. Tras años de presión, Catalina la Grande, que buscaba afirmar su poder y dar ejemplo contra la nobleza abusiva, ordenó una investigación formal en 1762. El proceso judicial fue largo y complejo, porque implicaba enfrentar a una mujer de la aristocracia. Finalmente, en 1768, Daria fue declarada culpable de la tortura y asesinato de más de 100 siervos, aunque se sospecha que las víctimas reales superaban las 150. El juicio atrajo gran atención pública. En 1768 fue llevada a la Plaza Roja de Moscú para un castigo ejemplar. Fue encadenada públicamente con un cartel colgado al cuello que decía: esta mujer ha torturado y asesinado. Allí permaneció durante una hora bajo la mirada de miles de personas que habían escuchado las historias de sus atrocidades. No fue ejecutada, debido a que las leyes de la época no permitían la pena de muerte para nobles, pero fue condenada a prisión perpetua. Pasó los primeros 11 años de su condena en un calabozo subterráneo del convento Ivanovsky, en Moscú, donde no se le permitía ningún contacto humano excepto con los guardias que le llevaban comida. Según registros, pasaba largas horas gritando y hablando sola, como si reviviera sus crímenes. Después fue trasladada a una celda más accesible dentro del convento, donde pasó sus últimos años. Murió en 1801, a los 71 años, tras más de 3 décadas encerrada. La percepción social sobre Daria Saltykova fue clara. Quedó en la memoria como una de las peores figuras de la nobleza rusa. Para los campesinos, su nombre se convirtió en sinónimo de miedo, usado incluso para asustar a los niños. Si no obedeces, vendrá Saltichica. Los historiadores la recuerdan como un ejemplo de cómo la impunidad de la aristocracia podía convertirse en un caldo de cultivo para la crueldad más desmedida. Tal vez pienses que con Saltichica hemos llegado al límite del sadismo aristocrático, pero la siguiente historia nos transporta aún más atrás en el tiempo, hacia el corazón de Europa del siglo XVI, donde una condesa húngara llamada Elizabeth Báthory llevaría la idea de la crueldad a una dimensión tan aterradora que aún hoy es difícil distinguir entre mito y realidad. Elizabeth Báthory nació el 7 de agosto de 1560 en Nyírbátor, Hungría, en el seno de una de las familias más poderosas y ricas de Europa Central. Su linaje estaba estrechamente vinculado a la nobleza húngara y a la realeza de Transilvania, lo que le dio desde niña un estatus privilegiado, rodeada de lujos, sirvientes y educación refinada. Hija de George Báthory y Anna Báthory, creció en castillos imponentes,
pero también en un ambiente marcado por intrigas políticas, guerras contra los otomanos y una religiosidad férrea que convivía con supersticiones locales. Desde temprana edad, quienes la conocieron señalaban que era una niña brillante, inteligente y disciplinada, aunque también mostraba destellos de arrogancia y crueldad hacia los sirvientes. Podría pensarse que era solo el reflejo de una noble mimada, pero esos rasgos se intensificarían hasta convertirla en una de las figuras más temidas de la historia europea. A los 15 años se casó con Ferenc Nadasdy, un joven noble perteneciente a otra de las familias más influyentes de Hungría. Como regalo de bodas, recibió el castillo de Křechte, hoy Achtice, Eslovaquia, que se convertiría en el escenario de sus infamias. El matrimonio fue complejo. Ferenc era un militar que pasaba largas temporadas en campañas contra el Imperio Otomano, mientras Elizabeth quedaba sola administrando las tierras y los siervos. Algunos cronistas mencionan que su esposo compartía con ella métodos de tortura utilizados en la guerra, lo que habría alimentado la crueldad latente en Elizabeth. Otros sugieren que, aunque él mismo era brutal, fue la condesa quien llevó esas prácticas a un nivel inimaginable. La pareja tuvo 4 hijos, y mientras Ferenc guerreaba, Elizabeth se ganó fama como una administradora dura, pero eficiente. Sin embargo, con el tiempo empezaron a circular rumores sobre su comportamiento hacia las jóvenes sirvientas. Según testimonios posteriores, las castigaba por errores mínimos con palizas, mutilaciones y torturas. Tras la muerte de Ferenc en 1604, la condesa, ahora viuda con 44 años, intensificó sus abusos, sin nadie que limitara su poder. Fue en esa etapa cuando surgió la leyenda que la inmortalizó como la Condesa Sangrienta. Se decía que Elizabeth capturaba y torturaba a jóvenes campesinas, especialmente muchachas de entre 10 y 14 años, atraídas al castillo con promesas de trabajo. Los métodos de tortura descritos en los juicios posteriores son escalofriantes: azotes con látigos, cortes con tijeras, quemaduras con hierro al rojo vivo y baños de agua helada en pleno invierno. El número de víctimas es incierto. Algunos registros judiciales confirman al menos 80, pero testigos hablaron de más de 600. Podrías pensar que estas cifras son exageradas, pero incluso los recuentos más conservadores la convierten en una de las asesinas en serie más prolíficas de la historia. La psicología de Elizabeth refleja una combinación de sadismo, narcisismo y obsesión con la juventud. La leyenda más famosa asegura que comenzó a bañarse en la sangre de doncellas vírgenes tras un incidente en el que, al golpear a una sirvienta, unas gotas de sangre cayeron en su piel y ella creyó notar un rejuvenecimiento. Aunque no existen pruebas directas de que realmente se bañara en sangre, el mito se propagó rápidamente en su tiempo y reforzó su reputación como un monstruo. Más allá de la veracidad del mito, lo que sí está documentado es su fijación con castigar brutalmente a jóvenes y niñas, lo que revela un patrón de violencia sistemática contra la inocencia y la pureza. Los testimonios de la época la describen como una mujer de presencia imponente, alta, de piel pálida, ojos oscuros y un porte que inspiraba temor. Los siervos la obedecían ciegamente, aunque vivían aterrorizados. Una criada declaró durante el juicio: su mirada era como un cuchillo. Sabías que estabas condenada si la fijaba en ti. Esa percepción colectiva hizo que su nombre se convirtiera en un sinónimo de miedo en los pueblos cercanos al castillo. Las investigaciones comenzaron cuando nobles locales empezaron a notar que desaparecían demasiadas muchachas en la región. En 1610, el rey Matías II de Hungría ordenó una pesquisa formal. Los comisionados encontraron cuerpos mutilados, restos humanos enterrados en los alrededores del castillo y testimonios directos de testigos. En diciembre de 1610, Elizabeth fue arrestada junto con varias de sus sirvientas cómplices. El juicio en 1611 fue un acontecimiento de gran magnitud. Aunque nunca se la sometió a tortura, sus sirvientas sí fueron interrogadas bajo tormento y confesaron los crímenes, señalándola como la mente principal. La nobleza húngara, sin embargo, enfrentaba un dilema: ejecutar a una condesa tan poderosa habría sido un escándalo político. Por eso, Elizabeth no fue condenada a muerte, sino a un encierro perpetuo en su propio castillo. Pasó los últimos 4 años de su vida recluida en una habitación tapiada del castillo de Achtice, con apenas unas rendijas por donde le pasaban comida y agua.
Murió el 21 de agosto de 1614, a los 54 años. En sus últimos días, según los guardias, se mostraba inquieta y delirante, murmurando frases sobre la juventud y la pureza. Una de sus últimas anotaciones en un diario fue: «Todo lo hice por preservar lo que era mío, mi fuerza, mi belleza». La figura de Elizabeth Bathory ha inspirado durante siglos literatura, cine y leyendas. Fue una de las primeras mujeres en la historia en convertirse en un mito del terror, asociada a la figura del vampirismo femenino. Su vida es recordada como un ejemplo de cómo el poder absoluto, el aislamiento y la obsesión personal pueden derivar en atrocidades inimaginables. Y aunque su nombre parece insuperable en crueldad, lo que realmente nos enseña su historia es que el mal no distingue géneros ni clases sociales. Puede surgir en una campesina celosa, en una reina paranoica o en una condesa que buscaba eternidad a cualquier precio. A lo largo de este recorrido hemos descendido por algunos de los pasajes más oscuros de la historia humana, acompañados por rostros y nombres que, aunque separados por siglos y continentes, comparten un mismo hilo: la capacidad de transformar el poder, el miedo, la obsesión o el amor distorsionado en instrumentos de destrucción. Desde Clara Phillips, que convirtió los celos en un crimen sangriento en pleno siglo XX, hasta Elizabeth Bathory, la condesa que aún hoy es recordada como la encarnación de la crueldad, cada una de estas mujeres demostró que el mal no es exclusivo de un género ni de una época, sino una sombra que puede crecer en cualquier circunstancia. Lo que más estremece no son solo sus crímenes, sino los motivos que los impulsaron. En Mary Ann Cotton vimos cómo la ambición económica podía llevar a envenenar a quienes compartían la mesa del hogar. En Leonarda Cianfuegui, cómo la obsesión por proteger a un hijo la llevó a transformar cuerpos humanos en jabón y galletas. En Myra Hindley, cómo la dependencia emocional convirtió a una joven común en cómplice de la peor de las pesadillas. En Rana Balonaí, como la paranoia y el ansia de control redujeron a la mitad la población de toda una isla. En Ilse Kotzebue Magrese, como el adoctrinamiento nazi y el poder sin límites crearon símbolos de sadismo inimaginable. Y en Griselda Blanco, como la ambición desmedida dentro del narcotráfico arrasó con vidas en 2 continentes. La psicología de estas mujeres revela un patrón inquietante. Ninguna de ellas nació monstruo. Todas fueron moldeadas por un entorno, por traumas, por deseos insatisfechos o por una estructura de poder que les permitió actuar sin consecuencias. Ese es quizás el aspecto más perturbador. Si fueron producto de su tiempo, ¿qué nos garantiza que no puedan surgir figuras similares en el nuestro? Los testimonios de quienes las conocieron también son una lección en sí mismos. Vecinos que las describían como encantadoras, dulces o normales fueron los mismos que luego quedaron atónitos al descubrir su verdadera naturaleza. Eso nos recuerda que el mal rara vez se presenta con un rostro evidente. Puede esconderse detrás de una sonrisa, de una madre cariñosa o de una mujer aparentemente ejemplar. Esa contradicción es la que mantiene viva la tensión. Nunca podemos estar completamente seguros de hasta dónde puede llegar alguien cuando la obsesión, el poder o la ambición toman el control. Al mirar en retrospectiva, las consecuencias fueron devastadoras: pueblos enteros diezmados, familias destruidas, inocentes traicionados por quienes debían cuidarlos, sociedades enteras marcadas por el miedo. Sin embargo, estas historias también son advertencias. Nos obligan a reconocer que la crueldad humana no conoce fronteras y que ignorar sus señales puede costarnos demasiado caro. Hoy, siglos después de la condesa Bathory, décadas después de Griselda Blanco y apenas unos años desde que se cerraron los expedientes de las últimas supervivientes de estos casos, sus nombres siguen vigentes. No porque queramos glorificarlas, sino porque recordarlas es una forma de protegernos de repetir sus horrores. Podrías pensar que estas son páginas cerradas de la historia, pero la verdad es que las mismas dinámicas de poder, miedo y obsesión siguen existiendo, y el peligro siempre está en no reconocerlas a tiempo. Si algo nos enseñan estas 10 mujeres es que el mal no se mide por la fuerza bruta, sino por la capacidad de destruir lo más sagrado: la confianza, la inocencia, la vida misma. Y que cada generación tiene la responsabilidad de mantener viva la memoria de estos episodios para no dejar que la historia se repita. Ahora te pregunto, ¿qué es más aterrador?
las atrocidades que cometieron estas mujeres o la posibilidad de que, en algún rincón del presente, alguien esté repitiendo el mismo patrón bajo nuevas formas?